Muy buenas tardes, amigos, nuevamente en su programa Saludablemente por Andina Canal Online. Hoy día tenemos un programa básicamente que nos seguramente a nivel emocional mucho, y es el tema de cómo afrontar un duelo en medio de esta pandemia, ¿no? Hemos tenido una cantidad bastante enorme de fallecidos a propósito de esta infección, y hay toda una serie de retos para despedirnos de aquellos a quienes queremos y que no hemos podido despedir de la manera en que se merecían. Justamente para hablar de este tema tan doloroso para muchos, tenemos como invitado a Daniel Yepes de World Vision Perú, psicólogo también, a abordar cómo enfrentar una situación adversa como esto y cómo ir procesando las emociones. Muy buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Karina, gracias por la invitación. Bueno, hablamos de que esta pandemia... Sí, sigue, perdón. No, solo para comentarte de que como organización estamos trabajando muy de cerca con familias, con docentes y por lo tanto con la niñez en esta crisis que nos ha tocado vivir a todos y todas nosotros. Tal vez ahí un poquito habríamos que conversar pensando el hecho de esta forma de duelo tan distinta a la que se vive ahora. ¿Qué retos nos impone para ir cumpliendo este duelo? Eso un poco de despedida. Karina, quizá previamente es importante decirles a quienes nos están viendo de que el duelo es un proceso natural ante cualquier pérdida. No solamente la pérdida de un ser querido, sino otro tipo de pérdidas. Por ejemplo, los niños, al no ver a sus compañeros, no estar cerca de sus amigos, de sus amigas, pues también significa un duelo para ellos. La pérdida de trabajo también es una forma de duelo que está pasando muchos peruanos y peruanas en este momento, ¿no? Y ante la situación concreta de la pérdida de un ser querido, obviamente el duelo no se está pudiendo elaborar como debería, ¿no? Viendo físicamente, despidiendo con un rito, de acuerdo a las tradiciones culturales o las tradiciones de fe que las familias puedan tener a este ser querido. Entonces toca procesar o empezar con este proceso de duelo de una manera diferente. Pero sí es necesario que la familia, tanto para los adultos como para los niños, se pueda pasar de un rito a empezar a elaborar esto que se llama duelo, que tiene, como es sabido, algunas etapas y algunas reacciones necesarias de ser vividas. Necesarias porque es parte de cómo también nos vamos a proteger emocionalmente ante esta situación tan dura de vivir una pérdida. El hecho de no, que se hace imposible velar a nuestros seres queridos, de ver el tema del cuerpo, de todos estos ritos físicos, ¿no?, que podemos ver, ahora, bueno, están prohibidos por una cuestión sanitaria. ¿Hay algún modo de compensar, sentir que se ha ido realmente cuando no existen este tipo de ceremonias donde hay una cercanía física? Sí, y eso debería generarse, vuelvo a repetir, de acuerdo a las propias tradiciones de cada familia. Algunas recomendaciones. Si la familia está vinculada a comunidades de fe, tiene una espiritualidad específica, puede hacer uso de su espiritualidad para despedirse de la presencia física de esta persona y poder empezar a asumir que no va a estar más entre nosotros. Se puede empezar a trabajar desde las pertenencias mismas de esta persona que se nos fue, organizando, velando sus pertenencias, teniendo un encuentro familiar para recordar los momentos que tuvimos, que se compartió con esta persona, y así poder tener este entendimiento de que ya no está, pero sobre todo esta despedida que es necesario
realizar ante la partida de este ser querido. Lo digo porque todo en los niños, porque ese es un tema que a nosotros nos interesa mucho por nuestra labor. Sabes que World Vision Perú tiene como centralidad el trabajo en la niñez. En los niños es necesario trabajar el duelo. Existe esta creencia social de que hay que negarles la muerte a los niños, hay que negarles las emociones que pueden producir se puede producir en los niños a partir de la muerte, pero eso en realidad lo que hace es afectarlos más. Incluso cuando se les da información a medias o información que no es cierta, pues los niños lo que van a hacer es empezar a elaborar su propia información. Incluso pueden llegar hasta sentirse responsables de la partida o de que ese ser querido ya no esté presente. Entonces sí es muy importante explicarles, decirles, sin sobredimensionar lo que es la muerte, porque algo que tenemos que entender también, Karina, es que la muerte, va a sonar un poco frío quizá lo que voy a decir, pero la muerte también es un continuo de la vida. Y si los niños entienden esa presencia de la muerte como ese continuo de la vida, pues hasta su despedida, hasta su duelo va a ser mejor elaborado. Ya tenemos justo una pregunta, Daniel. Dice, el dolor de los niños con los abuelitos que nunca volvieron a ver pandemia y ahora, bueno, ya no están, ¿no? Justo hablabas de los niños, ¿no? ¿Cómo tal vez no disminuir el dolor, pero sí trabajarlo de una manera en que puedan seguir su curso en la vida? Exacto. Bueno, de eso se trata finalmente el procesar el duelo. No se trata de que olviden a los abuelos, eso sería falta de amor, ¿no es cierto?, a los abuelitos. No se trata de que no sientan dolor o tristeza ante la partida de los abuelitos, porque si nosotros aprendemos que la tristeza también es una forma de conectarnos con el amor que tenemos a nuestros seres queridos, pues la tristeza no va a ser vista como algo tan negativo, sino como una emoción que nos acerca a las personas. Algunas formas en que se pueden elaborar, digamos, esta partida de los abuelitos y no verlos físicamente en esa partida es pedirles a los niños que les escriban una carta, por ejemplo, de despedida. Ayudaría mucho que puedan hacer, por eso hablaba mucho de las creencias en la familia, de la religiosidad que existe en la familia, que puedan hacer una oración por el abuelito, que puedan velar, como ahorita estamos justo viendo en las fotografías, la imagen de los abuelitos para despedirse, pero sí es importante explicarles muy bien lo que está sucediendo, lo que ha sucedido con los abuelitos y su partida, su muerte, y explicarles qué es lo que significa a los niños sin dejarles alguna posibilidad de imaginación que más bien no les ayude y que termine afectándoles, como por ejemplo, yo te lo había dicho, el tema de sentirse culpables por esa partida, que eso sí afectaría mucho más que el mismo proceso de duelo natural que tienen que vivir también los niños. Y ahora, hablemos un poco tal vez de las edades, ¿no? Aquí no nos comenta, digamos, la persona que nos hace la encuesta, la consulta, pero, por ejemplo, es difícil como prepararse para la muerte a pesar que es parte de la vida, como dices tú. Pero, por ejemplo, ahora con toda esta edad y terror que tenemos, mucho miedo de quedar contagiado o de alguien que nosotros queremos y que es mayor, por ejemplo, cómo ir trabajando con los niños cuando uno ya en la familia sabe que ese abuelito o esa persona ya entra en una situación muy crítica y está muy cercana a la muerte. Es como necesario, a pesar de que no quisiera que fallezca, pero parece que todo indica que ese cuadro no va a recuperarse, ir conversando con los niños de que hay una alta probabilidad que no regrese esa persona. Trabajar lo que se llama el preduelo ayuda mucho a procesar mejor cuando se empieza a dar el duelo, porque hay un entendimiento, hay como que una aceptación anticipada de lo que va a producirse.
Lo importante, y tú hablabas de las edades, es explicarles a los niños de acuerdo a las edades que tienen, de tal manera que lo entiendan. Por ejemplo, con los niños más pequeños puede ayudar trabajar desde los relatos, desde los cuentos, para que empiece a darse una reflexión sobre el tema. Y ya con los niños más grandes se puede hablar de manera mucho más directa. Pero aquí lo importante es cómo los cuidadores ofrecemos este apoyo, este consuelo emocional, y también de paso nos consolamos, porque al ofrecer consuelo también es una posibilidad de ofrecer, de recibir consuelo de las otras personas y de los niños mismos. Y en ese consuelo siempre conectarse con el amor que se siente por esta persona que está pasando momentos difíciles y que posiblemente tenga un desenlace fatal. Y siempre vincularse desde el amor, y que el amor más bien lo que hace es fortalecernos, y es fortalecer las relaciones, y es fortalecer la presencia, aunque ésta no sea física, ¿no? Entonces siempre decirles a los niños que siempre su recuerdo, ¿no? Que siempre su presencia está aquí muy adentro, ¿no? Los niños entienden bien la metáfora del corazón, aunque los adultos poco a poco vayamos olvidando lo que implica el corazón, ¿no? Aquí tenemos justo un comentario, dice: es un tema muy triste para todas las familias que han perdido a un ser querido. ¿Cuál podría ser, digamos, básicamente cuando hay un duelo, ¿no? Y uno va a la casa o al lugar donde se está velando ese ser querido, uno se siente tocado, acompañado, abrazado por los otros que van llegando. A propósito de este comentario, ¿qué palabras? Seguramente no hay palabra que pueda dimensionar el dolor de que ya no esté la persona, pero ¿qué deberíamos decir o hacer aquellos, por ejemplo, que están alrededor de la familia y que quieren expresar su dolor o el acompañamiento y no saben qué decir, cómo acercarse, porque ya físicamente no están cerca tampoco? Sí, es bien complicado lo que tú propones, Karina, porque cuando se presenta la pérdida de un ser querido, no solamente hay tristeza, también hay ira, ¿no? Y la ira siempre es echar la culpa o a los demás o echarse la culpa a uno mismo. Entonces, cuando uno va a un velorio, cuando quiere consolar a un amigo, una amiga, a una persona cercana, pues hay que considerar que no solamente la tristeza le acompaña, sino también puede que en ese momento le esté acompañando la ira, la culpa. Y cuando uno le dice, por ejemplo, cuánto lo siento y te entiendo, pues en ese momento, no sé, a mí me cuesta, por ejemplo, ir a un velorio y decir a la persona, te entiendo porque sé que no es real, sé que no estoy entendiendo la verdadera dimensión de lo que está pasando ante esa situación, pero sí le ofrezco mis condolencias, sí le puedo ofrecer mi solidaridad, el apoyo en lo que pueda ofrecerle para que le ayude a pasar ese momento, ¿no? Y darle un abrazo, pero un abrazo no protocolar, sino un abrazo real, honesto, de consuelo, porque el abrazo en esencia es eso, es ofrecer consuelo. El abrazo no es un saludo. En una situación de velorio, el abrazo es el consuelo que esa persona necesita. Y cuando ofrecemos un abrazo honesto, sincero, cercano, de acuerdo al afecto que nos une con esa persona, pues ese abrazo se convierte en consuelo. Cuéntanos de manera más las personas pueden hacer sentir este acompañamiento a las familias que en este momento están pasando un trance tan difícil de perdido a alguien. En este momento que estamos tan aislados físicamente, una llamada telefónica, un mensaje de texto, como bien lo decías, ayuda mucho a sentirse acompañado. Lo que uno quiere en este momento de dolor es realmente sentirse acompañado, ¿no? Y sentirse acompañado por las personas que uno considera importante en su vida. Así que el hacer saber que estamos presentes, el hacer saber que estamos pendientes de
la situación, del dolor que están viviendo, eso es una forma de consolar, porque de eso se trata, consolar a la persona ante la pérdida que ha tenido. Y el consuelo, si ya no puede ser más con un abrazo en este tiempo, puede ser con una palabra, con el simple hecho de decir estoy presente, estoy contigo, ¿no? Aquí me tienes, estoy pensando en ti, estoy orando por ti. Cosas de ese tipo ayudan mucho a que la persona se sienta consolada. No ayuda mucho los sermones, ¿no es cierto?, de lo bien que uno puede estar, porque en ese momento uno no tiene cabeza para los sermones, y mucho más si está pasando por este tema de la ira, que es parte del duelo, que es parte natural. O sea, es normal sentir ira por la pérdida de un ser querido, que también va acompañada de la depresión, de la tristeza. Pues lo que mejor ayuda es simplemente saber que la persona que está al costado nuestro, ¿no? Y si es una persona muy cercana, en el caso de los niños, que son los cuidadores, o uno de los cuidadores, eso ayuda mucho. Porque a veces, cuando se sucede una pérdida muy cercana en la familia, los cuidadores se ensimisman mucho en su propio dolor, en su propio sufrimiento, y dejan de lado a los niños y niñas que también están empezando a vivir este duelo. Entonces, podemos entender de que los cuidadores podemos ser consuelo de los niños, y los niños también pueden ser consuelo de nosotros los adultos, porque también tienen esa capacidad. El abrazo de un hijo, de una hija, de un niño, de una niña ante el dolor nos consuela mucho, y puede ser un bálsamo ante esta situación tan difícil, tan dura que se vive. Daniel, me haces una demostración muy clara de cómo tenemos que ir dando espacio a las manifestaciones distintas, ¿no? Tú mencionabas de que puede haber una ira, un encono, un preguntarse por qué a nosotros si hemos hecho esto no se pudo, como también un pensamiento profundo donde nadie ya no quiere hablar más nada, es como que todo se acabó, ¿no? Un silencio total. ¿Qué pasa? Yo te pregunto, para los que nos están escuchando y que también lee este comentario, ¿qué pasa si nosotros no les damos espacio a nuestras emociones? No las expresamos, no las compartimos. ¿Qué nos podría pasar? Mira, es curioso, justo antes de esta entrevista estuvimos trabajando con un grupo de especialistas de la Gerencia Regional de Educación de la Libertad, y estuvimos hablando de esto, de las emociones, y lo importante, más bien, que es primero validar nuestras emociones, reconocer nuestras emociones. No hay emoción que sea negativa, porque son emociones que tenemos como seres humanos, y tenemos que aprender a no escapar de esas emociones, porque hasta socialmente nos dicen de que el miedo es algo que no deberíamos permitirnos las personas, más si somos adultos, mucho más si somos hombres, ¿no es cierto? Entonces hay algunos estereotipos incluso en relación a las emociones. ¿Qué sucede cuando nosotros no expresamos las emociones? Pues las emociones se convierten como un vapor, ¿no es cierto?, dentro de una olla de presión, que van creciendo por la temperatura, y va a llegar un momento donde esa olla a presión va a reventar, y no solamente nos va a dañar a nosotros, sino también puede dañar a las personas que están alrededor nuestro. Entonces se trata de abrir la olla de presión, ¿no es cierto?, dejar la tapita abierta y que ese vapor simplemente salga. Y si es tristeza, pues que aparezca la tristeza, y aceptar la tristeza, validar que estoy triste. Si es el miedo, si es la ira, si es la culpa, dejar que salga, expresarlo. Ahora, la forma de cómo yo lo expreso puede ser diversa, puede ser distinta, pero ayuda mucho el verbalizar, ayuda mucho el llorar, ayuda mucho el gritar, ¿no es cierto? ¿Por qué no? Son formas de liberarse de ese sufrimiento, de ese dolor. Ayuda mucho escribir, quienes tienen la cultura de escribir una carta a ese ser querido que
que ya no está, pero sabiendo de que estamos comunicándonos con esa persona. A los niños les ayuda mucho jugar, ¿no? Si los niños, por ejemplo, en una fase de duelo quieren jugar, no hay que tener mal ojo ante el juego, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que se ponga a jugar y a reír si su abuelito, su mamá, su papá fallecido? No, dejemos que jueguen, porque el juego es tan natural en los niños que es un mecanismo, vale la redundancia, natural para ir regulando sus emociones. Así que los juegos también son formas de liberarse, de abrir esa ollita de presión y que el vapor de las emociones salga, ¿no? Pero hay que validarlas, hay que reconocer. Y importantísimo lo que nos dice sobre el tema de darle como una autorización, ¿no? Porque a veces pasa, como dices tú, hay una censura. Eso no se siente, eso es lo correcto, esto sí está correcto. Pienso ahora mismo en cuántos antes que han perdido en esta circunstancia a sus padres, chicos que tienen 12, 14 años, o chicos que están a punto de terminar el colegio. ¿Qué podemos decir al respecto que en medio de ese gran dolor, durante un proceso de cambios tan drásticos como a veces se da en la adolescencia? Es bien complicado decirle al adolescente cómo tiene que adaptarse, ¿no? Es como toda persona, ese es un camino que vamos a encontrar cada uno de nosotros, porque justamente el duelo, Karina, se trata de llegar a un punto de adaptarnos sin la presencia de esa persona querida. O sea, por eso es necesario el duelo. Si uno no transita por el duelo, quizá nunca va a encontrar esa adaptación. Se habla del duelo patológico, que no es encontrar esa adaptación para continuar nuestra vida sin la presencia de esa persona. Entonces, justamente se trata de que los acompañemos a las personas, a los niños, a los adolescentes, en el duelo, para que en algún momento se sientan adaptados dentro de su tristeza, incluso dentro si queda algo de ira, pero dentro de la tristeza, pero que sí se sientan adaptados y sepan y acepten que la vida continúa sin la presencia de esa persona. Entonces, más que decirle qué puede hacer si mamá, papá está faltando en el hogar, es acompañar a ese adolescente, a ese niño en su dolor. Y acompañar, lo vuelvo a repetir, es consolar, es ofrecer la presencia, la cercanía afectiva para decirle, mira, no estás solo, no estás sola, nos tienes a nosotros. Y digo nosotros porque hay una red, ¿no es cierto?, afectiva, familiar, que acompaña a ese niño, a esa niña. Entonces, ¿va a ponerse triste? Por supuesto, y lo tiene que hacer, es necesario. ¿En algún momento se va a llenar de ira? Por supuesto, hay que validarlo, es normal, es natural. Y va a llegar un momento donde comprenda de que va a tener que continuar sin la presencia de papá o mamá que ya falleció. Por supuesto, eso también va a llegar. Ahora, tú hablabas de este duelo que podría darse patológico. ¿Qué significa este patológico para aquellas personas que han comenzado posiblemente esta despedida y no terminan de cerrar cuando no se cierra bien? Eso, ¿no? O sea, es no vivir lo que la persona tiene que vivir en un proceso de duelo. Por ejemplo, quedarse en la constante negación de lo que ha sucedido, o es quedarse solamente en la ira, ¿no es cierto? Y desde la ira vivir además un tiempo prolongado, porque algo que tenemos que entender es que el duelo tiene un tiempo. Ahora, no es un tiempo de decir tantas semanas, tantos meses. Cada persona tendrá su propio proceso de ir viviendo su duelo. Lo importante es que viva el duelo. Y vivir el duelo significa que pase por negación, que pase por la ira, que pase por la negociación, que se deprima y que finalmente acepte. Pero aceptar no significa superar el dolor, porque uno puede aceptar con tristeza, con dolor, y después de 5 años, 6 años ponerse uno triste recordando a ese ser querido, pero no es una tristeza que me afecta, no es una tristeza que me paraliza.
Cuando esas emociones empiezan a afectarnos en nuestro bienestar, por ejemplo, si la depresión termina haciendo de que yo busque quitarme la vida, ¿no es cierto? O que tenga conductas destructivas en el alcohol, en las drogas, entonces ahí hablamos de que el duelo no se está procesando adecuadamente y se necesita de un soporte ya mucho más especializado. Afortunadamente ahora contamos con centros comunitarios de salud mental que están más al alcance de nosotros los ciudadanos y las ciudadanas para poder también cuidar esta parte emocional, esta parte de nuestra salud mental que es tan importante y más en este tiempo, igual como organización, en las zonas donde estamos interviniendo, estamos cuidando mucho de la salud emocional de los niños, de las niñas, de sus familias, de los maestros, que en este momento están teniendo una presencia muy cercana en la vida de los niños y las familias. La escuela ha ingresado al hogar, que se está dando esa realidad y hay que adaptarse a esa situación. Y el duelo personal que estamos viviendo absolutamente todos, porque todos hemos perdido algo con esta crisis, pues también implica cómo nos adaptamos a esta nueva situación, ¿no? Desde los miedos, desde la tristeza, desde la frustración, desde la ira, pero tenemos que adaptarnos. Y eso es posible cuando vemos la vida también, Karina, con esperanza. Y esperanza es hacer cosas concretas, es tener proyectos inmediatos en nuestra familia, en nuestra vida, para que podamos adaptarnos y seguir parados en nuestros propios pies, lo que significa tener el control de nuestras vidas, que finalmente es pasar por todo el proceso de duelo hasta llegar y decir, yo tengo que seguir adelante y puedo seguir adelante. De eso se trata. Y no de perder la tristeza. Porque la tristeza nos va a acompañar. Ajá. Lo que has dicho realmente es significativo para aquellas personas, advertir de que hay un riesgo también si uno no termina de dejar salir todas esas emociones, a perderse un poco en el rumbo de la tristeza, ¿no? Y perder la esperanza, como dices tú. Hay algunas ceremonias incluso un par de ceremonias que dicen, Daniel, que podría uno despedirse a nivel virtual, haciendo una ceremonia recordando lo más bonito, el impacto, pero con esperanza, ¿no? Porque tal vez esas personas querrían eso. Exacto. Sí, mira, comentarte rápido dos cosas. Uno, si no dejamos salir esas emociones, es la olla de presión que revienta y nos hace daño y hace daño a los demás. Y dos, los ritos para poderse despedir, hay algunas formas, y vuelvo a apelar a la cultura, a la fe de cada familia para hacerlo, aquello que sea más significativo. Pero a mí me ha tocado participar acompañando a algunos amigos en misas virtuales, por ejemplo, ¿no? Donde esa persona se siente acompañada, a pesar de que no hay nadie físicamente, pero se siente acompañada por sus amigos, por sus amigas, por sus familiares, por los seres que asume como importantes en su vida. El hecho de encontrarse los familiares en un evento como este y compartir los buenos recuerdos de esa persona, y en ese encuentro, si se quiere llorar, que se llore, no hay ningún problema en llorar, más bien veámoslo como liberador, pues que se haga un rito en la casa con oraciones, con velas. Vuelvo a decir, va a depender mucho de la fe, de la cosmovisión que tenga cada familia para poder hacerlo, ¿no? Pero sí es importante tener ese rito, a la falta del rito del velorio, ¿no es cierto?, del entierro que tradicionalmente teníamos en nuestra sociedad, pues necesitamos reemplazar, porque ese rito es el paso para iniciar adecuadamente con el proceso de duelo, ¿no? Y que pueda darse todas estas fuerzas paralelamente, una detrás de otra, porque ahí no hay lógica, pero que podamos vivir la tristeza, que podamos vivir incluso la ira, que podamos empezar a decir qué hago ahora en adelante, que se le llama la negociación, y que finalmente podamos aceptar que ya no está más esa persona entre nosotros. Daniel, finalmente con esto quisiera terminar aprovechando la oportunidad del trabajo que están haciendo ustedes con World Vision.
de esta asesoría que tienen algunos docentes, este acompañamiento, que muy pequeñito nada más, ¿qué podrían hacer aquellos docentes que nos están escuchando en el programa y que tal vez quisieran tomar contacto con ustedes para acceder a estas capacitaciones, acompañamientos? Mira, en este momento estamos en coordinación directo con las direcciones regionales. De hecho, el lunes vamos a tener un taller, ¿ya? Porque no es ni siquiera una charla, un taller, un día, un conversatorio sobre estos temas con maestros de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, con maestros, directores, especialistas. Pueden visitar nuestra página web ante esta necesidad que está viendo. De verdad, hay mucha demanda, Nos han llamado de Tarapoto, hemos trabajado con maestros, maestras de Tarapoto. Ahora vamos a trabajar con la UG Lucana. Entonces, estamos recibiendo una serie de llamadas y vamos a tener que organizar como institución algunos espacios de participación más libre para que maestros, maestras puedan participar de estos espacios. Hablamos de maestros y maestras, Karina, porque son ellos quienes, vuelvo a repetir, están con mayor cercanía a los niños, a las niñas y a las familias, y pueden ser de mucho consuelo para estas familias y los niños que están pasando por procesos de duelo. Daniel, muchísimas gracias. Bueno, esta reflexión que nos has dado acá en el programa, y sobre todo estos consejos y recomendaciones para que la gente pueda de alguna manera un poco creativa ganar el corazón a la vista, con todas estas cosas distintas con las que nos está imponiendo esta emergencia sanitaria. Muchas gracias a ti, Karina, por el espacio y con todo gusto World Vision Perú abriéndose a todas las posibilidades de llevar bienestar a las familias y a la niñez peruana. Un abrazo grande. Muchísimas gracias. Bueno, amigos, ha estado con nosotros Daniel Yepes de World Vision Perú. Hemos hablado a lo largo del programa sobre cómo ir trabajando nuestras emociones, dándole espacio para que vayan sanando lentamente y despedir a los seres queridos que han fallecido durante esta emergencia sanitaria. Espero que el programa haya sido de ayuda a todos ustedes y sobre todo les dé mucha calma en este momento tan difícil para todos. Y nos encontramos la próxima semana, como siempre, en Saludablemente en Andina Canal Online.